En ese documento tan bonito, me lo dieron cuando cumplí 18. Probablemente ustedes también tengan uno, es bastante cotidiano, uno lo ve por ahí, bastante ahí bailarín, pero yo lo veo y siempre es como que me surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué me lo dieron a los 18? ¿Por qué no a los 15? ¿Por qué no a los 12? ¿Por qué una sociedad completa se puso de acuerdo para decir a esta edad, este habitante se transforma en ciudadano? Y presten la atención a esa palabra, porque eso es literalmente lo que significa esta tarjeta. Eso es lo que representa. No es solo un plástico, un sticker, sino una declaración. Esto le dice a la sociedad en la que naciste, vos sos capaz de tomar decisiones que repercutan en ese futuro colectivo que compartimos, valga la redundancia. Es bastante curioso. Y pues si uno hace la conexión, esto directamente nos lleva a la democracia misma, porque la democracia es donde esa decisión que tomas se ve reflejada y literalmente la democracia te dice, parce, yo confío en esa decisión que vos estás haciendo por esa edad que tenés. Y no confío solo en vos, o tal vez no en mí, sino en todas esas personas que tenés alrededor, en todas esas personas de la sociedad a la que perteneces, en que todas vamos a compartir ese futuro, porque todos estamos de acuerdo en que ese es el mejor beneficio para todos nosotros. Justamente por eso me parece increíble el peso que carga esta cosita, weón, que todos tenemos por ahí. Cuando el Estado te la entrega, te dice literalmente, marica, vos sos capaz, vos puedes comprender, puedes participar, puedes elegir. Y mucho más importante, sos capaz de proyectarte más allá de vos mismo, con el fin de buscar ese futuro que ayude o aporte a tu sociedad completa. Ya no pensaba solo en vos y eso es una cosa importante. Sin embargo, me surge también una preocupación, porque a los 18 años no hay ningún filtro para yo garantizar que esas decisiones que yo haga realmente van a estar enfocadas en eso. O sea, esa confianza está en este papel, pero es eso, pura confianza construida sobre nada, sobre un número, una edad, una cantidad de años que pasaron. Entonces, ¿qué hay de si no somos capaces realmente? ¿Qué tal si la situación que se dio fue una en la que aceptamos esto sin comprender realmente el poder que trae consigo? Porque votar, que es exactamente a través el mecanismo a través del cual llevamos a cabo esa toma de decisión que aporta al futuro, no es algo mágico, no es algo simbólico, sino que es literalmente eso, una decisión. Y tristemente, o no sé si tristemente, al menos por cuestiones de seguridad, soy bastante consciente de que las decisiones requieren un proceso riguroso antes de poder llevarse a cabo, del cual este ciudadano al que se le otorgó esto debería de ser capaz. Les pongo un ejemplo. Un médico no puede ser considerado responsable si él receta algo antes de un diagnóstico, o un ingeniero que entrega una obra sin haber hecho ningún cálculo. O tal vez un ejemplo más breve. ¿Qué tal un piloto que se monta en un avión, uno, sin saber conducirlo, y segundo, sin tener idea de cuál es su destino? Entonces, ¿por qué consideraríamos responsable a un ciudadano que vota sin comprender? Porque eso es lo que requiere para tomar la decisión, comprensión. Y de tres cosas que son bastante importantes, que es prácticamente las que en su conjunto nos llevan a ese proceso riguroso que les menciono, el que depende la decisión como tal. El punto uno es el contexto, el segundo es comprender el poder y el tercero es uno al que llamo proyección. Ambos, o no ambos, los tres, este trío es importante porque cada una de las situaciones depende de la otra, cada uno de los comprender que necesitas dependen del otro. Y tranquilamente el tercero, la proyección, podría estar en el primero, haciendo que los otros dos dependiesen de él. Pero vamos a verlos por separado. Empecemos con la tarea uno, que es la de comprender el contexto. Comprender el contexto es responder a una pregunta que uno creería simple, y es la de responder al dónde estamos. No dónde creemos estar, no dónde nos dijeron que estamos, sino dónde estamos realmente, llevándolo al contexto de la sociedad, que es el que nos importa. Para entender dónde estamos, uno debería poder responder preguntas como ¿cuál es el estado de la seguridad de esta sociedad en la que vivo? De la economía, de la salud, de las instituciones, de la educación, de la pobreza. ¿O qué tal
del medio ambiente. Y responder esto tiene sentido porque un problema no desaparece simplemente si lo ignora y una solución no puede existir si no se conoce cuál es el problema o aquello que se va a resolver. Pero, sin embargo, aquí aparece una dificultad porque este contexto tiene otra cara en su moneda y es prácticamente el hecho de que saber dónde estamos, el hecho de reconocer ese problema, bien hace que dos personas pueden ver el mismo país pero dar diagnósticos totalmente diferentes. Una podría dar respuesta a esas preguntas que mencionamos: salud, seguridad, economía, y decir, el problema de este país realmente está centrado en la inseguridad. Tenemos una enfermedad de inseguridad que es la causante de cualquier problema que haya en el contexto que entendimos con las respuestas que dimos a las preguntas anteriores. Otro podría decir, no, tal vez es la desigualdad. Un tercero podría venir y decir, ¿qué tal si es la salud? O un cuarto podría decir, yo considero que el culpable de todo es el déficit fiscal. Todos están observando el mismo país, pero ninguno ve el mismo problema. Y eso pasa porque el contexto no simplemente se queda en la información de dónde estás, sino que te ayuda también a interpretarlo. El contexto no es solo información, sino también interpretación. Y es justo por lo que se te entrega esta cédula a los 18, porque a los 18 el ciudadano debería ser capaz de investigar, y no investigar en el sentido de adaptarse a una de estas visiones que le dieron esos cuatro observadores anteriores, sino para construir su visión propia, que es justo lo que nos lleva al segundo punto, al segundo comprender necesario para tomar una decisión como ciudadano, que es comprender el poder. Y este existe porque después de vos interpretar ese problema, no significa que tenés directamente la solución para resolverlo. Y es aquí donde buena parte de las discusiones políticas fracasan, donde confundimos los deseos con las capacidades. Queremos seguridad, queremos prosperidad, queremos salud, queremos justicia, pero pocas veces nos preguntamos, ¿puede el Estado realmente producir algo como eso? ¿Tiene las herramientas, los recursos, las competencias legales o, mucho más importante, el tiempo para llevar a cabo este proyecto que tiene en la cabeza? Comprender el poder entonces es eso. ¿Hasta dónde puedo yo estirar la mano para salvar a ese que se cae del risco? Comprender el poder es comprender los límites de esa realidad en la que se desarrolla o se desenvuelve tu contexto. Entonces, ya con esos dos, entendiendo el contexto y los límites de tu realidad, podemos llegar a la tercera parte, que es la de la proyección. La proyección, como les dije antes, podría estar en primer lugar porque tiene una de las preguntas más importantes de todas que uno necesita a la hora de tomar una decisión, especialmente una decisión que va a afectar el futuro de una sociedad. Y esa es la pregunta de ¿hacia dónde vamos? Porque sin la respuesta a esa pregunta es prácticamente imposible determinar si se toma una decisión correcta. Si todos no imaginamos un futuro, si todos no tenemos idea de cuál es el objetivo, ¿cómo sabemos que esa decisión que tomamos nos va a llevar realmente hacia allá? Entonces aquí aparece un hueco fascinante, porque normalmente los debates políticos, cuando uno habla de política, uno habla de estadística más no de futuros. Dos personas pueden estar de acuerdo en que la violencia en el país aumentó de forma estadística, pero proponen dos cosas diferentes para resolver esta situación. Una puede decir, y resolvamos el problema que tenemos justo ahora, ya estamos viviendo la consecuencia, entonces aumentemos la seguridad. Mientras la otra puede prácticamente decir, no, apuntémosle más bien al origen de este caos, lo que es la desigualdad y otro tipo de cuestiones que nos llevaron a este conflicto. Estamos observando el mismo problema, gente muriendo, pero tenemos dos futuros diferentes que proponen una solución a esto. Y no yéndonos lejos, ese es precisamente el futuro o el planteamiento de los futuros que vemos hoy con esos dos candidatos que tenemos para elegir. Uno cree que deberíamos incrementar la seguridad en Colombia y el otro cree que debemos apuntarle al origen del problema y solucionarlo desde la raíz con el fin de no repetirse. Entonces, sabiendo los límites, sabiendo el contexto en el que vos te desarrollas, la pregunta real no es la de cuál de los candidatos es el más bonito, cuál de los dos tiene más parla, cuál de los dos me cae mejor, cuál de los dos tiene la razón.
La discusión real para vos tomar esa decisión o elegir es cuál de esos dos futuros es uno más probable en base a las limitaciones que tenemos y el más acorde al que vos te imaginas, al que se imaginaría la sociedad en la que vivís, cuál es el que beneficia más el futuro colectivo que compartimos. Y esa respuesta, te aseguro, definitivamente que no te la da un influencer. Ni siquiera viene del periodista, ni mucho menos del mismo político, ni siquiera de mí que te estoy hablando en este momento. Porque si otra persona es la que piensa por nosotros, si otra persona es la que imagina ese futuro, ¿para qué te sirve esto, weón? O sea, vos, ¿por qué te dieron esto? ¿Realmente te lo merecías? Si nuestra decisión depende completamente de una voz externa, ¿para qué votamos? ¿Por qué no dejar que alguien más elija? ¿Por qué no dejarle eso a los expertos? ¿Por qué no renunciar directamente a la ciudadanía? Porque ya no sos un ciudadano. ¿Por qué no te metes la cédula por el culo y vas a la registraduría y pedís una contraseña permanente porque vos lo que sos es un puerto? La democracia existe básicamente porque una sociedad decidió asumir un riesgo enorme y fue la de confiar en sus ciudadanos. Entonces esto nos lleva al hecho de que tal vez la pregunta más importante sea no es por quién vamos a votar, pongan atención, que no es quién vamos a votar, sino si estamos honrando esa razón por la que se nos permitió hacerlo. Y con ese honrar me refiero al hecho de que si una democracia le entrega poder a un ciudadano para poder decidir sobre su futuro y el ciudadano decide no pensar, la culpa de un futuro que no vaya acorde a esa sociedad no es culpa del político que aparece, sino de la misma ciudadanía, de los mismos que tienen esta cédula, de los mismos que se montan en el avión sin tener ni idea para dónde van. Y me gusta ese ejemplo del avión o el doctor o del ingeniero porque todos esos ejemplos tienen una vida por detrás. Sus decisiones ponen vidas en riesgo y en este caso vos como ciudadano pones en riesgo las vidas de personas con la decisión que tomas. Tenés encima un peso bastante impresionante. Entonces, en caso de que eso ocurra, en caso de que el culpable sea la sociedad, el ciudadano. Fue un error habernos entregado esta cosa, fue un error que te la entregaron a vos, fue un error que me la entregaron a mí, o a ese loco que está por allá, quién sabe dónde, pero de quien ahora debemos confiar, aun si no lo conocemos. Tarea para la casa. Como dice por ahí el pana Roboticos. Yo espero que el mensaje haya sido claro, bros. Esto no es cualquier cosa. Y yo espero que ustedes realmente estén votando con lo que comprenden de su entorno, bro. Y no porque literalmente alguien les dijo que lo hicieran de una manera u otra. Bueno, voy a hacer otro video literalmente tirando mierda a la situación que tenemos en el país. Pero al final también va a ser aplicando este conocimiento que les doy aquí. Esos tres comprenderes que les mencioné, el contexto, el poder y lo que es la proyección misma a la realidad y así tal vez tienen un ejemplo de cómo podrían hacerlo ustedes. No tomen lo mío literal, sino literalmente, no tomen lo mío literal, sino literalmente. No tomen mi recomendación como algo literal, pero sí como una recomendación que debería hacerse con el fin de llegar a una decisión. Puede que no sea el único método que exista, pero definitivamente es un acercamiento a su desarrollo propio.